Hola a todos. Antes de empezar la charla y a empezar a rezar, quería pedirles disculpas que no he podido hacer la charla presencial por un tema personal. Y bueno, la dejo grabada. Reitero como siempre que estoy a disposición de las preguntas de ustedes en lo que necesiten. Y bueno, esta es una charla muy larga. Voy a tratar de simplificar lo que más pueda. Y lo más probable es que les mande por el grupo un audio con alguna cosita que no se pueda hablar en la charla. Es una charla muy larga. El tema de la Santísima Virgen es un tema extenso que implica muchos aspectos, muy difícil de transmitir todo lo que ella nos tiene preparado, lo que es ella, lo que nos promete, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Súplica a María. María, eres nuestra Madre del Cielo, te pedimos de todo corazón que a pesar de nuestra pequeñez y limitaciones, podamos transmitir con mucho amor y claridad la importancia de abandonarnos y de entregarnos totalmente a ti, sabiendo que en tus manos estamos seguros, porque siempre nos llevas a Jesús. Que nos ayudes a abrir cada día más nuestro corazón al llamado que nos has hecho desde Fátima y tantos lugares donde te has manifestado. Por último, te pedimos que bendigas y protejas a cada uno de nosotros, los que heredaste al pie de la cruz. San José, tú que fuiste custodio fiel y generoso de María y de Jesús, te encomendamos muy especialmente a todos los que van a empezar este camino. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este recorrido tan hermoso que estamos haciendo para consagrar nuestras vidas al Inmaculado Corazón de María, es muy importante conocer a quién le vamos a entregar nuestra vida. Si alguien viniera hoy y nos pidiera nuestra casa o nuestros bienes para entregárselos a alguien que supuestamente va a hacer maravillas con esas cosas, pero no lo conocemos, no seríamos capaces de entregarle nada de nuestras pertenencias a nadie que no conocemos bien.
Entonces conocerla, la Santísima Virgen, nos ayuda muchísimo a entregarle nuestra vida. Conocerla bien implica que toda mi vida voy a recordar que yo ya he hecho esta entrega y que confío en ella y que mis problemas son sus problemas y mi felicidad es su felicidad y mis momentos lindos y difíciles de la vida también son los de ella, porque ella es mi madre especialísima que me ha recibido en el día de mi consagración. Conocerla implica amarla. Cuanto más la ame a la Virgen, más voy a entregar, con más confianza me voy a quedar en sus brazos. En esta vida que nosotros vivimos aquí en la tierra, es muy frecuente que nos veamos superados porque nuestras fuerzas o nuestro conocimiento o todo lo que nosotros quisiéramos hacer y no podemos concretar, nos sobrepasa y nos abruma en muchos momentos de la vida. También nos abruma por ahí poder aceptar lo que Dios nos pone. Y para esto está la Virgen, para ayudarnos a concretar las cosas que tenemos que hacer y para ayudarnos a aceptar las cosas que Dios nos envía como prueba o como pedidos especiales que nos hace Dios. Nadie puede amar lo que no conoce. Por eso es tan importante conocerlo a Jesús y conocerla a la Virgen. Pero este trabajo nosotros lo vamos a hacer así. Primero, conocerla a la Virgen. Y amándola a la Virgen, ella nos va a llevar a conocerlo a Jesús. Todo este trabajo no se hace durante las charlas ni durante la preparación, se hace durante toda la vida, porque es imposible que yo, un ser humano limitado y pobre como soy, yo conozca a la Virgen en una charla de 33 días o en unas charlas. Este trabajo se va haciendo día a día. Lo que a mí me llena de fuerza y de esperanza es saber que estoy con ella y que ella me tiene dentro de su corazón y que por más que por ahí las cosas se presenten muy difíciles, a veces con visión de imposible, yo la tengo a ella que es capaz de hacer todo, porque uno de los títulos, ya lo vamos a ver si podemos, que tiene la Virgen es la omnipotencia suplicante. Omnipotencia significa que todo lo puede, solo Dios es omnipotente, solo Dios todo lo puede. Sin embargo, la Virgen es tan querida por Dios que mientras ella suplica, Dios le da el poder de ser omnipotente, o sea que todo lo que pide lo consigue. Miren qué hermoso. Nuestra Madre querida, a la cual le estamos entregando nuestra vida, mientras suplique por nosotros, Dios todo le va a conceder. Es maravilloso, esto nos llena de esperanza, porque a veces podemos estar tristes o desolados. Muchas veces cuando somos jóvenes, que están en la edad como ustedes, el futuro se presenta como muy incierto, que no sabemos qué queremos hacer o sentimos necesidad de algunas cosas que no tenemos. Bueno, ahí está la Virgen con su omnipotencia suplicante que mientras pide, consigue. Esto es maravilloso, la seguridad de que ella pide por nosotros y nosotros vamos a conseguir. Y de a poquito ella nos va a ir llevando. Para tener confianza que este acto que estamos haciendo es avalado por la Iglesia, nosotros cuando miramos en la estructura de la Iglesia, en sus dogmas, en su parte, digamos, de letra escrita y de tradición que tiene la Iglesia, la vemos a la Virgen de muchas maneras, presente adentro de la Iglesia, partícipe necesaria de la salvación de los hombres. La Iglesia me lo ofrece a través de los dogmas, que son esas verdades de fe irrefutables que yo no puedo negar, ni no puedo ignorar y no puedo dejar de lado. No puedo desobedecer. Un católico que se estime de sí, digamos, respetuoso de su fe, tiene que conocer cuáles son los dogmas y respetarlos totalmente, aceptarlos en su totalidad. La Iglesia tiene muchos dogmas, pero sobre la Virgen tiene 4. Uno es el más importante, que la Virgen María es Madre de Dios. Esto es muy importante. Dogma de fe. Si alguien a ustedes les dice alguna vez que la Virgen María es solo madre de la parte humana de Jesús, eso es una herejía. Y si alguien lo dice, a sí mismo se transforma en un hereje. La Virgen María es la madre de Jesús y la madre de Dios. Todo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, la Virgen María, madre de todo Jesús. El otro dogma es María siempre virgen.
María, Madre Virgen de Dios, que significa que ella no ha tenido contacto con ningún hombre para ser la Madre de Jesús, sino que el Espíritu Santo le ha conferido el don de ser madre de una forma sobrenatural. Esto es a través de la anunciación que conocemos muy bien del arcángel San Gabriel y que le dice: el Señor te va a bendecir con la maternidad de Dios. En ese momento la Virgen María es concebida, la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen María se ha dado de una forma sobrenatural y la conserva siempre intacta. María Inmaculada es otro dogma, el tercero de la Virgen María, que significa que la Virgen María nunca fue tocada por el pecado original, nunca. No como nosotros, que en el momento que hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre, esa misma concepción de padres que vienen de Adán y Eva nos dio esa mancha, ese estigma que es el pecado original. De una forma muy poderosa, Dios ha preservado a la Virgen de esta mancha, de este pecado, y este pecado nunca la toca. Por lo tanto, ella cuando nace del vientre de su madre, que es Santa Isabel, nace inmaculada. Esto es muy importante de entender. La Virgen María no va a nacer como el resto de la humanidad y no va a existir otra persona como la Virgen María que haya nacido así, porque Dios ha hecho con ella una excepción enorme de gracia, porque ella estaba destinada a ser la Madre de Dios. Destinada en un sentido de que Dios se lo iba a pedir, pero no se lo iba a imponer, y la Virgen decide que sí. Cuando el ángel le pregunta sobre la maternidad del Hijo de Dios, la Virgen acepta, pero la preparación previa para que ella pueda tener en su vientre a Jesús, Dios la hace desde el principio de la humanidad. La libertad de la Virgen María siempre estuvo presente. Cuando uno dice destinada, no significa que un destino impuesto por Dios, sino una preparación que Dios le da a la Virgen en una forma de que jamás esté tocada por el pecado, y la libertad presente en todo momento, no solo para rechazar o aceptar el embarazo de Dios hecho hombre, sino que esa libertad continúa en el tiempo y ella permanece inmaculada, porque después de tenerlo a Jesús, la Virgen María nunca jamás va a cometer ni la más mínima falta. No hablemos de un pecado, ni venial, ni la más mínima omisión, ni la más mínimo pensamiento la Virgen opacó o manchó esa condición de inmaculada. Tenemos que entender que la Virgen, como dogma de fe, se concibe en el vientre de su madre inmaculada y asciende a los cielos inmaculada. La Virgen jamás fue tocada por ningún pecado, falta u omisión. ¿Entienden esto? Esto es muy importante, que tiene que quedar en la cabeza de todos nosotros. Que la Virgen María es un ser creado por Dios, pero diferente a todos nosotros, porque jamás tuvo mancha alguna. Y el último dogma que me presenta la Iglesia sobre la Virgen es María asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo de la Virgen no se encuentra, como el de todos los mortales, enterrado en este mundo. ¿Por qué? Porque la muerte de nosotros es consecuencia de ese pecado que nos toca, que nos mancha y que nos lastima. Por eso morimos. Y en el caso de la Virgen no era esto posible. La Virgen no podía ser tocada por la muerte, porque tampoco había sido tocada por el pecado. ¿Qué hace Dios? A su mamá, en el momento que Dios determina que es el fin de su vida terrenal, que en su sabiduría perfecta debe haber sabido en qué instante exacto ella tenía que dejar este mundo para subir al cielo, la Virgen, con el poder de Dios, ascendió, ¿sí? Fue asunta al cielo con la fuerza de Dios, a diferencia de Jesucristo, que asciende al cielo con su propio poder. La Virgen es levantada con el poder de Dios, recibida en un coro de ángeles que cantaban excelsos la maravilla y la belleza de la Virgen, de todas sus obras y de todo lo que había agradado a Dios, y Dios la despierta de ese sueño
que ella se duerme aquí en la tierra y Jesús la despierta en el cielo y la recibe como su mamá gloriosa, triunfante, que hizo en todo lo que Dios esperaba de ella. ¡Qué belleza! Yo pienso en esto y me emociono muchísimo porque me lo imagino a Jesús abrazando a su mamá, felicitándola porque todo lo hizo bien y coronándola como reina y señora de todo lo creado. ¡Qué momento tan sublime! ¡Qué momento tan hermoso! Porque ella se lo merecía. Ella se merece todo eso que es la gloria pura de Dios en ella, porque nadie en este mundo ha alegrado tanto a Dios como la Virgen María. También nosotros, esto es como la dogmática, la parte de la que la Iglesia habla de ella con fuerza de fe, con verdad de fe que yo tengo que obedecer y creer, pero también la veo en la Biblia, está profetizada en el Antiguo Testamento, no me voy a detallar acá porque esto se haría muy largo, pero les aclaro a ustedes que la Virgen desde el inicio, desde la salida del Génesis, desde el Génesis, en la salida del jardín del Edén, cuando Adán y Eva son expulsados, desde ese instante se empieza a hablar de la Virgen. Desde ese instante se le anuncia a ellos que si bien han pecado y han caído en esta desgracia, Dios que nacerá del vientre de una mujer, ya se la nombra en una forma figurada a la Virgen y se la va a ir nombrando, se la va a ir profetizando a lo largo de todas las escrituras hasta que llegue el Nuevo Testamento, donde ya se la nombra. Los evangelistas nos dicen quién era, cómo era su nombre, de dónde venía, cómo se casa en una forma purísima con San José. Y después, al final de todos los textos bíblicos, está en el Apocalipsis, la Virgen nuevamente, hacia un futuro de la humanidad, es representada también en esa última etapa nuestra, como una mujer vestida de sol. Entonces la Virgen en la Escritura, en la Biblia, está en todo momento. Si queda alguna duda, lo vamos y lo consultamos. La Virgen está en el corazón del plan de la redención que Dios tiene para nosotros. Por supuesto que el que redime es Jesucristo y el que Dios manda para que nosotros nos liberemos del pecado es Jesucristo. Pero la Virgen María es una parte que Él ha querido, muy importante para ese plan. Él la quiso así, Él lo diseñó así, la Virgen dijo sí y participó de este plan para que nosotros, finalmente, cuando llegue el momento de nuestra partida de este mundo, tengamos muchas más posibilidades, pero muchas más posibilidades de salvarnos de su mano que la que tendríamos solos. Las personas que encaran la salvación de sus almas desde la Virgen María tienen infinitas ayudas y asistencias para que no se condenen, no solo nuestras almas, sino la de nuestros seres queridos. A mí me gusta mucho en esta charla hablar de las virtudes que ha tenido la Virgen, que han sido bellísimas, bellísimas. Lamentablemente la falta de tiempo me lo impide, pero las voy a nombrar. Fíjense, todas las virtudes las tuvo María en su interior, todas las que existen, todas las virtudes que existen estuvieron adentro de María. ¡Qué maravilloso que es esto! Porque todos nosotros los seres humanos tenemos una virtud o dos o tres, a veces un poco más, pero siempre hay una que es la que más nos destaca, digamos, de los dones de Dios. Pero pensar que ha habido un ser humano que tuvo todas las virtudes adentro de ella y que no solo las tuvo a todas, sino que todas las que las tuvo en el grado superior y máximo que se puede tener, es una belleza de pensar que ha existido un ser, que existe por supuesto, pero que estuvo en esta tierra, tan exquisito y tan perfecto, que tuvo todas las virtudes y a todas las tuvo en el 100% de lo que se las puede tener, en el grado máximo. Escuchemos, la humildad de la Virgen, la más grande de todas sus virtudes, profunda, dice el adjetivo, profunda, significa abajada, que la humildad fue la más profunda que se ha conocido. La fe viva, la fe más fuerte que se ha existido en este mundo ha sido la de la Virgen. La obediencia ciega, no pregunta nada. El ángel le dice, vas a ser madre de Dios, no pregunta cómo, dónde, qué voy a tener, a dónde voy a ir,
no pregunta, jamás la Virgen se le dice, obedece. ¡Qué belleza esto! No pone obstáculos, no pone límites, obedece. ¿Qué le contesta a ella al ángel? He aquí la esclava, la perfecta esclava de Dios. ¡Qué belleza! La paciencia heroica. ¿Qué significa? Una paciencia que se sobrepasa a sí misma, que no se preserva a ella. Es heroica porque es capaz de ella someterse hasta la extinción misma de ella, siendo paciente y aguantando, soportando todas las pruebas que Dios le imponga. La pureza inmaculada, la virginidad perpetua, la dulzura angélica. Pensemos la dulzura que debe haber tenido la Virgen aquí en la tierra, cómo debe haber llamado la atención, esa dulzura total en todas las circunstancias, cómo debe haber enamorado las almas de sus vecinos, de sus parientes, de los discípulos, de verla tan dulce, tan tierna siempre. ¡Qué belleza! La sabiduría divina, porque el Espíritu Santo, que es su esposo, le participaba de todos los dones de conocimiento, de ciencia, de sabiduría. Todo sabía, todo conocía a los fines del trabajo que hacía Jesús aquí en la tierra para la redención. Esto es importante, a los fines de la redención todo conocía. Y después, miren esto, la mortificación universal. ¿Qué significa? Que la Virgen nunca se concedió un gusto humano. Se mortificó en todo. Un ejemplo tontito les voy a poner, una cosa sonsa. Un dulce en la boca, una gotita de miel, porque antes no había caramelos, comían miel. O quizás un alimento exquisito, o usar una prenda que hubiera sido llamativa, o darse 5 minutos más en la cama y dormir. Bueno, todas estas cosas que nosotros buscamos a veces con tantas ansias, comprarnos una cosa, disfrutar de otra, tomar un viaje, comer algo, ver una película, todas estas cosas que a nosotros como seres humanos nos hacen falta. No estoy diciendo que nosotros nos tenemos que privar de todo, porque nuestra naturaleza dañada necesita sus descansos y necesita sus recompensas pequeñas porque nos hacen fuertes para seguir. Y la Virgen tenía tanta fortaleza interna porque no tenía ningún daño, no tenía nada que la pusiera a los ojos de Dios con falta, que ella tenía mucha fuerza, mucha templanza, entonces que decidió no consolarse con nada del mundo. Es fácil de entender cuando nosotros pensamos que ella contemplaba de continuo a los ángeles, al cielo y a Dios. Entonces los gustos mundanos ante sus ojos no tenían el valor que tienen para nosotros. Sin embargo, hubiera sido totalmente lícito que ella se los concediera, pero en el amor que tenía por Dios nunca se concedió ningún gusto terrenal. Vuelvo a repetir, nosotros los humanos no tenemos la misma disposición y si nos hace falta a veces darnos un gusto, salir, disfrutar, tener alguna cosa linda, una comida, lo que fuera, pero también es importante que entendamos que en lo que nos privemos de estas cosas, eventualmente ofrezcamos un sacrificio de un ayuno, de no ver una serie o de no salir a divertirnos quizás con los amigos, alguna cosita que nos privemos, no todo el tiempo, eventualmente es de mucho agrado a Dios y a la Virgen, porque con esa ofrenda ellos hacen un montón para salvar las almas. Son de gran agrado. También tenemos la forma de conocerla a la Virgen y amarla y agradecerle todo lo que ha hecho con nosotros, es conociendo los dolores que ella ha padecido, que se los enumera en 7, se los divide como en 7 dolores. Pero esos 7 dolores representan todos los dolores que humanamente se pueden padecer. O sea, encerrado en cada dolor está lo que una persona puede padecer aquí en la tierra. Y esos 7 dolores es la plenitud del padecimiento. Es imposible conocer todos los dolores que la Virgen ha vivido y ha padecido. Por lo tanto, decimos que son 7, pero es importante que entendamos que no solo son estos dolores, sino que
encierran a todos los otros tipos de dolor que pueden haber. El primer dolor es la profecía de Simeón, este profeta que estaba en el templo esperando ver al Mesías porque Dios se lo había prometido, era un anciano. Y cuando la Virgen María y San José van a presentar al niño recién nacido, el Espíritu Santo le advierte a Simeón que ese era el Mesías. Era muy grande la alegría de Simeón, pero le toca la responsabilidad de profetizarle a la Virgen que ella como madre de este niño iba a sufrir muchísimo. ¿Qué le dice? Una espada de dolor atravesará tu corazón. Dios mío, imagínense ustedes que vamos a bautizar a nuestro hijo o a nuestro hermanito a la iglesia y que un profeta nos encara y nos dice, este niño va a hacer que una espada de dolor atraviese tu corazón. Y la realidad es que ella aquí, cuando Simeón le dice esto, ve con perfección todo lo que iba a pasar en el trabajo que Jesús iba a hacer en este mundo y cómo iba a terminar sus días. Entonces un gran dolor de la Virgen, porque ella iba muy ilusionada a presentárselo a Dios Padre en el templo y sale con este dolor, esta anticipación que ella iba a sufrir muchísimo con la obra que Jesús estaba destinado a realizar. El segundo dolor es la huida a Egipto. Esta es la primera afrenta que recibe Jesucristo muy pequeño, recién nacido, que Herodes, el rey de los judíos, quería matarlo porque los magos que habían venido de Oriente le habían avisado que había nacido el Mesías y que venían a adorarlo. Entonces Herodes con su furia lo empieza a perseguir y el ángel le avisa a José que tenían que huir a Egipto para que no lo encontraran y no lo mataran. Este viaje fue terrible, lleno de pruebas. El mismo Dios, acunado en los brazos de la Virgen en un burrito, se cruzó una distancia enorme en el desierto con mucho frío y con mucho calor. Dios hizo que esta prueba la padecieran los tres de una forma muy dolorosa. Se dice que es un gran dolor que sufrió la Virgen, y no solo la Virgen, sino José, porque ambos sentían que no podían brindarle toda la protección necesaria durante el viaje a Jesucristo. Sin embargo, llegaron sanos a Egipto, donde estuvieron un tiempo, y de luego retornan a Judea. El tercer dolor es cuando Jesús se pierde en el templo. Esto es una anticipación de lo que va a ocurrir desde la muerte de Jesús en la cruz, puesto en el sepulcro, hasta la resurrección. A la Virgen se le anticipan estos 3 días que Jesús se queda en el templo enseñando las Escrituras a los escribas y los fariseos, y ellos se vuelven sin saber que Jesús no estaba con el grupo de personas que había viajado. José cree que está con la Virgen cree que está con José, y así cuando se encuentran los dos se dan cuenta que el niño, que no era niño, tenía 12 años. De hecho, ellos van a un ritual al templo donde Jesús se convertía en adulto. Era una prueba que pasaban los niños judíos, que demostraban que podían leer las Escrituras. Por eso toma la decisión como adulto de quedarse en el templo, no es que los desobedece, porque en esto consistía la ceremonia. Entonces cuando lo encuentran en el templo, le piden que les explique por qué había pasado esto, porque ellos habían sufrido terriblemente estos días hasta que lo encuentran, que es la anticipación de la ausencia de Jesús en el sepulcro hasta que resucite. Y bueno, Jesús les contesta, yo debería encargarme de las cosas de mi Padre. Y ahí es como que ellos entienden un poco que la misión de Jesús en este mundo era esto, encargarse de las almas, de enseñar y de anticipar lo que se venía en la redención de las almas. El quinto dolor es la muerte de Jesús en la cruz. No voy a hablar mucho de esto porque sufro mucho, yo me largo a llorar enseguida, pero imaginemos a su mamá, a Jesús, viéndolo en la cruz totalmente desarmado, deshecho de los golpes y de las torturas, muriendo en la cruz. No hay mucho para decir, es para contemplar. En este momento hay que contemplar a la Virgen, como decíamos recién, la obediencia ciega, ¿no? De estar diciendo, veo a mi hijo muriendo en la cruz, el ser más perfecto de este mundo, que ninguna culpa tiene y está muriendo como el peor de los delincuentes de la tierra. El sexto dolor es María, que recibe el cuerpo muerto de Jesús en sus brazos.
Y el séptimo dolor es la sepultura de Jesús, es llevarlo hasta la cueva y dejarlo ahí en esa cueva fría y solitaria hasta el momento de la resurrección, que la Virgen es la única persona que conoce y entiende y cree, que a pesar que Cristo lo había dicho muchas veces, que Jesús iba a resucitar. De hecho, ella quería quedarse ahí con él esperando la resurrección y los discípulos no la dejan, y los parientes. Ya hemos visto que la podemos conocer a la Virgen según lo que nos dice la Iglesia, la podemos conocer, está presente en la Escritura, la podemos conocer por sus virtudes. Todo esto es importante que vayamos meditando esta semana, conociendo esa perfección y esa integridad sobrenatural que tenía la Virgen para poder amarla más. Y amándola más, podemos entregarle más. Nadie ama lo que no conoce. Ustedes piensen, todas las personas que nosotros conocemos, todas las personas que nosotros amamos, las amamos porque las conocemos. Entonces, ¿cómo me dirán ustedes, a pesar de que yo puedo meditar esto que estamos hablando hoy, cómo la conozco más a la Virgen? ¿Cómo yo es verdad que puedo meditar sus dolores, o puedo contemplar sus virtudes, o la puedo leer en la Biblia? Sin embargo, hay algo maravilloso que me permite conocerla a la Virgen de una forma no intelectual, porque todo esto que estamos haciendo ahora es una forma intelectual de conocerla. Una forma sobrenatural y espiritual es rezando el rosario, por ejemplo. Nuestra alma, porque nosotros sabemos bien que mientras rezamos el rosario, meditamos sobre los momentos de la vida, gozosos, dolorosos y gloriosos de Jesús y de María. Entonces, nuestra alma, mientras nosotros rezamos, la conoce a la Virgen, la ama más. Porque muchos de nosotros no entendemos que cuando rezamos el rosario hay una vocalización, podemos rezar en voz alta o podemos rezar con el pensamiento, que es un proceso intelectual de acá, de la cabeza. Es necesario, lo tenemos que hacer, obviamente, tiene que ser así. Podemos rezar pensando las oraciones o podemos rezar vocalizando las oraciones, rezando en voz alta. Esta es la parte intelectual del acto de la oración. Sin embargo, cuando nosotros rezamos el rosario, nuestra alma habla con la Virgen. Nosotros eso no lo vemos, no lo percibimos en ese momento. A veces sí es verdad que sentimos un cierto gozo o contemplando el misterio hasta un dolor, o aún así sentirse como triste de contemplar a Jesús muriendo en la cruz o en los latigazos de la flagelación. Pero el alma percibe, escucha y entiende durante el rezo cosas que mi cerebro o mi mente no percibe. Entonces, si yo realmente la quiero conocer a la Virgen, si yo quiero ser capaz de entregarle hoy todo lo que tengo, pero en el futuro permanecer totalmente entregado a ella, la forma más efectiva de conocerla a la Virgen es rezando el rosario. No hay nada más perfecto que esto. Como todo lo que Dios hace, que lo hace tan perfecto, ha hecho perfecta esta oración, que cada cuentita del rosario es una rosa que yo dejo a sus pies. Y esto no queda así como que se lo lleva el tiempo o que desaparece, no. Yo voy a ver en el cielo cada uno de mis Ave Marías, los voy a ver alrededor de la Virgen. La Virgen en este momento se encuentra rodeada de millones y millones y millones de rosas, que son los Ave Marías que han rezado las personas que realmente la han amado y la han tenido como mamá, porque la consagración a la Virgen es hacerla mamá mía, una mamá que me va a querer infinitamente más que mi mamá de la tierra y que me va a ayudar infinitamente más que mi propia madre, a la cual puedo querer mucho, pero esa mamá no puede hacer nunca lo que hace mi mamá del cielo, la forma en que me va a ayudar. Entonces ustedes piensen, cada cuenta
que ustedes han rezado y que van a rezar durante su vida permanece a los pies de la Virgen como una flor. Y por cada cuenta, cada flor que ella ha recibido, ha dejado dentro de nuestra alma un mensaje, un saludo, una ayuda, una fuerza, un darse cuenta que algo no está bien, que no estoy haciendo bien algo, una iluminación, el deseo de hacer las cosas mejor, el deseo de dejar de hacer algo malo. Todo eso voy conociendo mientras rezo el rosario. No quiero que ustedes piensen que solo el rosario les va a dar el conocimiento de la Virgen. Hay que leer sobre ella, hay que leer sobre la vida privada de la Virgen. Eso también les voy a enviar un audio de la vida privada de la Virgen, si lo encuentro. Esto les pido disculpas porque estoy pensando que capaz que no lo encuentro, que de apariciones aprobadas por la Iglesia se conocen detalles hermosos. Voy a tratar de contarles algo ahora también. Hay unos hechos muy significativos a lo largo de la historia de la humanidad que son apariciones marianas. Es algo maravilloso que ha ocurrido contadas veces, no muchas, como se suele creer, que es que la Virgen recibe el permiso del cielo de nuestro Señor para que una persona o dos o tres, un número muy limitado de personas, la puedan ver o la puedan ver y escuchar. No siempre se la escucha, hay veces que solo se la ha visto y el vidente puede recibir mensajes para transmitir al resto de los seres humanos o simplemente un mensaje que va a quedar con la persona, como es en el caso de Lourdes, que es Santa Bernadette. De todo lo que escucha de la Virgen son muy pocas las cosas que transmite. La primera aparición mariana es hermosa, a mí me encanta, me gusta mucho, me llena de admiración en el trabajo y en la perseverancia de la Virgen. La primera aparición ocurre en el año 40 después de Cristo. Esto es muy significativo porque la Virgen aún se encuentra aquí en la tierra, no ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma. En el año 40 hay un apóstol que era como medio preferido de la Virgen. En este sentido vamos viendo bien lo que es la consagración, ¿no? Un apóstol que era muy querido de ella y que decide, mandado por supuesto por los planes de Dios, ir a predicar a lo que hoy sería la parte de España. Y le estaba yendo muy mal. Ya hacía 7 años que estaba predicando y solo había conseguido entre 7 y 8 discípulos, que a diferencia de los otros apóstoles que iban predicando por Grecia y por Turquía y por las zonas cercanas a Jerusalén, que ya tenían cientos de miles de bautizados, a Santiago el apóstol le estaba yendo bastante mal. Entonces cuenta la tradición que un día se pone a invocar a la Virgen diciendo que si ella estuviera ahí en ese lugar con él podría convertir a todas las almas. Entonces la Virgen es trasladada en cuerpo, no es una aparición etérea, sino que la Virgen realmente, los ángeles la trasladaron desde donde estaba en su casita en Éfeso, en una isla, al cuidado de San Juan Bautista, como queda al pie de la cruz, que Jesús se la entrega al apóstol para que él la cuide. La llevan hasta ese lugar de España donde estaba Santiago y la trasladan sobre una columna que dice la tradición que es la columna o parte de la columna donde ha sido la latigación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Virgen le dice: hazme construir acá un templo y todas las personas que vengan a este templo van a ser escuchadas por mí, van a ser asistidas por mí, y este templo va a permanecer hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y así lo hace. Imagínense la alegría de Santiago apóstol de verla llegar a la Virgen, que hacía tantos años que no la veía, tan bella, rodeada de ángeles, y que le hace esa promesa y le deja el regalo de esa columna ahí.
Y tal cual como le dice la Virgen a Santiago, ese templo ha sido la asistencia de millones de personas a lo largo de estos 2000 últimos años, y el templo se fue ampliando y ahora es muy grande, que es el templo donde se concluye el Paseo de Santiago, que es un paseo muy largo que se hace por varios lugares de España, una peregrinación que la gente hace para llegar a este templo que se construye con la promesa de la Virgen del Pilar. Como ella viene parada en un pilar, el nombre que recibe es la Virgen del Pilar, y esta aparición es del año 40. No vamos a nombrar todas las apariciones, sino que les voy a hablar de las más importantes. Y la idea de hablarles de las apariciones marianas de la Virgen es para que entendamos con cuánto amor y predilección nos cuida la Virgen. Porque la Virgen, cuando se aparece, no nos puede hablar de nada nuevo, no nos puede agregar ningún dato que ya Jesús y las Escrituras no nos hayan revelado, que es lo que se llama la revelación. La revelación es lo que ya Jesucristo nos ha dejado como camino de fe y camino de salvación. La Virgen, cuando se aparece, no puede agregarnos nada a eso que ya está revelado, y no puede modificar nada de lo que está revelado. Esto es muy importante, porque existen pseudo apariciones donde la Virgen, entre comillas, la Virgen no es la Virgen, modifica verdades de fe, agrega cosas que no se conocen o pone en duda cosas que ya están dadas como certeras. Es muy difícil determinar si una aparición es falsa o verdadera, porque el demonio sí tiene el poder de engañar a las personas disfrazándose de ángel de luz o de Virgen María, muchas veces de Jesús también. Y hay en la historia de la Iglesia muchas apariciones, pseudo apariciones, falsas apariciones, que son engaños del demonio. A veces la gente desea personalmente engañar a otras almas y instalan una mentira. Otras veces las personas tienen buena fe, pero son engañadas por el demonio. Entonces la Iglesia, cada vez que ha estudiado una aparición mariana, se ha tomado mucho tiempo para estudiar no solo lo que ha ocurrido en el lugar, cómo ha ocurrido, sino qué mensaje ha dejado la Virgen. Y acá me quiero detener un minutito. El mensaje de la Virgen en sus apariciones es siempre el mismo. La Virgen siempre viene a decir lo mismo. Se pone un vestidito diferente, aparece en lugares diferentes y la gente le pone nombres del lugar donde se aparece. Siempre es la misma Virgen María, pero siempre dice lo mismo. Dios les pide que cambien. Dios les pide que mejoren, que tengan más fe, que vengan más a misa, que se confiesen más, que dejen de pecar, que comulguen, que cambien sus vidas. Este es el mensaje. Entonces, a veces lo ha dicho tanto que como mamá, a veces nosotros las conocemos a nuestras mamás y las mamás empiezan: no hagas así, no te portes mal, abrigate. Cuando la madre ve que el hijo no obedece, ya le va diciendo: ¿por qué te digo lo que te estoy diciendo? No te portes mal porque te va a pasar esto. Abrígate porque te vas a resfriar. No vayas a ese lugar porque te va a pasar tal cosa. Entonces, ¿qué hace la Virgen a veces? Muchas veces: por favor, cambien de vida y pórtense bien, porque si no lo hacen, va a ocurrir esto. Y aquí aparece lo que llaman profecías de la Virgen. Que la gente muchas veces tiene como una cosa enfermiza, ¿no? De conocer lo que la Virgen ha dicho en Fátima, que el tercer secreto, y que la gente va como cazadores de mensajes y de profecías, que en este lugar dijo tal cosa, que va a ocurrir esto, que el fin de los tiempos, que va a venir. Esto no es la esencia de la aparición. La Virgen muchas veces, ya cansada de que me ha pedido tantas veces que me porte bien, ¿qué es lo que me dice? Si no te portas bien, va a pasar esto.
Eso es todo. Eso es la profecía de la Virgen. No es que ella sea alguien que nos traiga malas noticias, que el fin del mundo. No hay que asociar una profecía de la Virgen con algo catastrófico, porque no es eso lo que ella busca, todo lo contrario. Quiere que no pase nada, quiere que estemos felices con Dios, que seamos buenos. Pero bueno, dado que avisa tantas veces que nos portemos bien y la gente no lo hace, en algún punto dice, bueno, si no lo hacen, ¿es esto lo que va a pasar? Por favor, pórtense bien. Si se portan bien, esto no va a pasar. Esto en general lo dicen todos los mensajes. Si ustedes dejan de hacer esto, esto no va a ocurrir. También se aparece la Virgen cuando sus hijos, sus devotos, están en riesgo de muerte o son maltratados, y es el caso de la aparición de la Virgen en México, que recibe el nombre de la Virgen de Guadalupe. Una aparición bellísima, bellísima. Yo estoy enamorada, bueno, ustedes van a decir de todo, dice bellísimo y de todo estoy enamorada, pero todo lo que implica de la Virgen a mí me llena de felicidad y de amor y de admiración, siempre de admiración, de pensar que a pesar de que somos tan infieles y nos portamos tan mal, la Virgen nos sigue dando siempre cosas tan maravillosas. En México se estaba, para resumir, porque no puedo hablar todas las apariciones, sería imposible, yo doy charlas de 3 horas solo de apariciones, ustedes imagínense que no puedo hablar de todas y explicarlas. Pero ¿qué estaba ocurriendo acá? La conquista española en México en el año 1530, o sea, recién llegado Colón, unos años después de esto, los indígenas que se hacían devotos de la Virgen y los mismos españoles estaban como enfrentados, no se llevaban muy bien. Entonces la Virgen se aparece, como les acabo de decir, con un vestidito y una pielcita como de indígena. Y se le aparece a un indígena. Pero lo manda al indígena que le dé un mensaje al obispo español. Y como el obispo español no le cree, porque era de los indígenas de mexicanos nativos del lugar, era el de más bajo nivel, el más pobrecito. Lo que ellos, los mismos indígenas, tenían como esclavos. No esclavos de españoles, sino de la sociedad indígena. Entonces, el obispo, obviamente, cuando ve llegar una indiecita que ni español hablaba y se quería expresar y no lo entendía, no termina de creer y se insiste por 2 o 3 veces. Entonces la Virgen le pide a la indígena que vaya a un cerro agreste, agreste significa donde no hay vida de nada porque era árido, y recoja unas rosas que empiezan a florecer en ese momento. Entonces que las recoja, ¿y qué hace? El indio con su poncho, que era blanco, un ponchito que no es como el nuestro que son triangulares, sino que era derechito, así como una cosa rectangular, levanta el poncho y pone adentro del ponchito todas las rosas que la Virgen le iba indicando que tomara. Un gesto hermoso les voy a contar, cuando ya tiene todas las rosas, que son rosas de Castilla, de un lugar de España, de donde era el obispo, y que en México aún no había, la Virgen hace un buqué. ¿Qué significa? Las pone en una posición donde quedaban las flores como si fuera un florero, así con todas las flores bellísimas. Y así va el indio con las rosas, con la muestra que el obispo le había pedido para creer. Y cuando llega ante el obispo solo de ver de lejos las flores se da cuenta que esto era cierto. ¿Por qué? Porque él estaba viendo una flor que era de su lugar, de su casa, que acá no existía. Pero la Virgen no se conforma con esto. Cuando el indio tira en el piso las flores, ante la vista del obispo, se forma en el poncho la imagen de la Virgen que veía el indio. El tesoro de esta imagen es para dar una charla solo del manto, una charla de 2 horas, de todos los mensajes que quedan dibujados con el vestido de la Virgen, los ojos de la Virgen, el peinado de la Virgen, la estatura de la Virgen. Bueno, imposible, me da pena enorme no poder contar todo eso porque es una maravilla, pero ahí el obispo cree. Inmediatamente le pide al indio que se retire, se saque el poncho, lo cuelgan en un lugar de honor, le hacen una procesión, y miren esto lo sabe muy poca gente.
se hace una procesión enorme, con indios y con españoles. Y esa diferencia que había antes que la Virgen se aparezca, se desaparece. Caminan todos juntos. Y era tan la alegría de los indios que largan al cielo flechas, así digamos como un triunfo, con la desgracia que un indiecito que iba en la procesión le cae la flecha y lo mata. Entonces inmediatamente, con la gran fe que habían sido todos iluminados con este prodigio, lo llevan al indio a los pies del manto y el indio resucita. Le sacan la flecha, se para y sigue caminando con la procesión. La historia de los templos que se han construido para la Virgen de Guadalupe es maravillosa, y hasta el día de hoy la devoción de los mexicanos por la Virgen de Guadalupe es algo portentoso, maravilloso. Vamos a hablar ahora de la aparición de la Virgen de Lourdes en Francia, que se aparece por un problema muy grave que estaba ocurriendo. Como les digo, la Virgen cuando se aparece es porque hay un problema. Hay un problema y ella se viene pide el permiso de Jesús para ayudarnos a superar ese problema. La iglesia internamente estaba teniendo problemas con unas infiltraciones de gente que quería destruirla y que quería racionalizar la fe, o sea, que se perdiera la fe. Había un atentado interno, ¿no? Y se estaba poniendo en duda en este tiempo que la Virgen, ¿se acuerdan ese dogma que dijimos al principio? Que era inmaculada, antes, durante y al final de su vida, siempre inmaculada, nunca la tocó el pecado. Y se estaba poniendo en duda esto. Había un papa que quería dictar este dogma que nosotros acabamos de mencionar como verdad de fe, y dentro de la iglesia, que ya tenía su infiltración y de sus enemigos, no se quería permitir. Entonces la Virgen se le aparece a una chica muy pobre, que se llamaba Bernadette. Sus padres vivían en lo que había sido una cárcel abandonada, imagínense, y tenían tan pocos recursos que cuando tenían mucho hambre, hasta las velas que dejaban las personas, digamos, derretidas, con eso se alimentaban. Ella tenía muchos problemas de salud, y por la falta de alimentación era una criatura que no tenía muchas condiciones mentales. No la dejaban hacer la primera comunión porque tenía un leve retraso mental que era propio de la falta de alimentación y de las condiciones tan duras que tenían de vida. Esta aparición es como la que yo les dije hace un ratito, que la Virgen va a hablar mucho con la vidente, y sin embargo la vidente va a decir poco por mandato de Dios. Por supuesto no es voluntad de ella, pero lo que más importante dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y el sacerdote del lugar, que no le creía, cuando una niña tan ignorante, tan pobre, que ni siquiera tenía hecha la primera comunión, va y le dice: la señora que yo veo dice que ella es la Inmaculada Concepción, el sacerdote cree. Y se genera una vertiente de agua en la roca de una cueva donde la Virgen se aparecía, que hasta el día de hoy sale esa agua y que ha sanado y ha curado y ha convertido a millones de personas. En Lourdes ya hay 7 templos construidos en el lugar, y todos esos templos contienen muletas, sillas de rueda y cosas que la gente ha ido dejando como testimonio de sus sanaciones y de los milagros que ha hecho la Virgen en ese lugar. Que se presentaba para el mundo en este momento en la aparición de Lourdes. Bueno, la falta de fe. Entonces ella viene a reafirmar estas dudas, ¿no?, que tenía. Hay otra, lamentablemente no puedo hablar de todas, he elegido las que a mi criterio, Dios me perdone si me equivoco, son las más importantes. A mí me interesa mucho hablar de la aparición de Fátima, porque para nuestro tiempo me parece que es la más importante de todas las que han habido. No he hablado de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es un tesoro que tenemos los católicos. Esa aparición es algo soberbio de gracias y de amor de Dios. Si ustedes pueden ver información sobre eso, también les recomiendo. ¿Por qué es tan importante, a mi criterio, la aparición de Fátima? Porque para mí
es la última aparición de la Virgen. Todas las que vienen después de ella no son ciertas, por lo mismo que ella anuncia que va a ocurrir con la fe de las personas si no respetan lo que Dios les envía. En el momento que la Virgen se aparece en un pueblito de Portugal, en Europa, en el año 1917, estaba finalizando, quedaban 2 años para que finalice la Primera Guerra Mundial. La Iglesia ya estaba sufriendo para este tiempo una gran infiltración de la masonería para la destrucción de ella. Y bueno, era importante anunciar que iba a venir una guerra más grave que la que estaba ocurriendo en ese momento, y la Virgen dice cómo va a ser el anuncio de esa Segunda Guerra Mundial con una gran luz en el cielo, cosa que ocurre en Europa. Toda Europa se inunda con una luz y es el anuncio de que va a venir, dice la Virgen, una guerra peor que la anterior. Y también hace un anuncio que es muy importante porque está ocurriendo en ese mismo instante que ella se aparece, está ocurriendo la toma de Rusia por el poder bolchevique. En ese mismo año que la Virgen se aparece, los bolcheviques matan al zar de Rusia, al rey de Rusia, y hacen que Rusia se convierta, luego de ser bolchevique, se convierte en comunista. ¿Y qué dice la Virgen acá en esta aparición? Deseo que el Papa me consagre el mundo y a Rusia a mi Inmaculado Corazón. Por eso la considero tan importante, o la más importante de todas. Quizás en mi conocimiento limitado existe una aparición más importante que yo no estoy conociendo, pero considero que es lo más importante que hemos recibido de la Virgen en aparición. ¿Por qué? Porque ella anuncia que Rusia va a aniquilar, esta es la palabra que usa, va a aniquilar, va a sacar de la faz de la tierra a muchas naciones, y que va a contagiar con su error del comunismo a casi todo el mundo. Ella dice, si el Papa no consagra el mundo y a Rusia, a mi Inmaculado Corazón, Rusia va a desperdigar sus errores por todo el mundo. ¿Qué es lo que finalmente ocurre? Por situaciones que nosotros no vamos a entender en este tiempo, esta consagración no se concreta tal cual se la pide. Acá hay mucha confusión porque la Virgen se le aparece a 3 niños muy pequeños, de edades entre 7 y 12 años, a 2 mujercitas y a un varoncito, y entre muchas cosas habla de esto, de la consagración del mundo y Rusia. Pero también les muestra a los niños el infierno, les muestra cómo caen las almas a ese lugar, les dice que las almas caen al infierno porque no tienen quien rece por ellas. Les pide que recen por los pecadores, que hagan sacrificios por los pecadores. Ellos quedan profundamente turbados por esta visión del infierno, de ver cuánta gente se va a ese lugar. Y 2 de ellos mueren muy jovencitos, casi inmediatamente después de la aparición, y queda viva Lucía, que era la más grande, la vidente más grande, con la tarea de dar 1 o 2 mensajes más que recibe en el convento donde ella estaba. Entonces, en cuanto a los mensajes que da la Virgen en Fátima, suele haber mucha confusión porque se habla de lo que es la misma aparición con los niños, como si fueran los mensajes que ella recibió cuando estaba sola ya. Y la consagración debía ser, según lo que la Virgen explica, en unión con todos los obispos del mundo, y diciendo las palabras, el mundo y Rusia. Entonces esto lamentablemente no se concreta tal cual. Varios papas hacen el intento de consagrar. Ya dentro de la Iglesia había mucha resistencia a que esto se concrete, era una pelea muy grande. Y bueno, lamentablemente se cumple todo lo que la Virgen había anunciado, se ve la señal en el cielo, viene la Segunda Guerra Mundial y Rusia hace un daño enorme, enorme a la humanidad, metiendo el comunismo, que no solo es una condición política o económica, sino también una situación de pensamiento que es propia
del ateo. Ese contagio que hace Rusia a todo el mundo, más que nada, es desde el ateísmo. Y es eso lo que hoy vivimos como sociedad, lo que vemos en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en las personas que nos rodean. Las personas están manchadas, están ensuciadas con la falta de fe, que tiene muchos grados. Hay gente que te dice, yo no creo en Dios, que un Dios riguroso, que me imponga una ley, para mí Dios es tal cosa. Y viene otra persona y te dice, no, para mí Dios no existe para nada. Y después viene otra persona y te dice, bueno, sí existe Dios, pero Dios vino, creó, se fue, algún día va a volver. Estas deficiencias, como esta falta de conocimiento de quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios hace, es la consecuencia de la infiltración del comunismo dentro de todos los países, de todas las culturas, por medio de los artistas, de los filósofos, de los economistas, de todos los medios que usó el comunismo, porque el verdadero objetivo del comunismo no era que todas las personas tuvieran la misma cantidad de bienes materiales, sino que dejaran de creer en Dios. Y esto ha sido un golpe enorme para los católicos, para la religión católica. Ese comunismo se ha llevado muchas almas al infierno. De hecho, aún hoy se lleva muchas almas al infierno. La Virgen lo anuncia. Pide la consagración del mundo y de Rusia para que Rusia, con su comunismo, no condenara a tantas almas. Y lo que en un principio la gente creía que iba a ser mediante la guerra o la guerra nuclear, en realidad el daño más grande lo hace en las almas, en la cantidad de millones y millones de almas que se condenan por dejar de creer en Dios, por lo que el comunismo hace. Nosotros, desde lo que es una aparición mariana, tenemos que entender que la Virgen viene a prevenirnos y tenemos que hacer lo que ella nos dice, porque ella ya nos avisó que si no hacemos eso que ella nos dice, va a ocurrir tal cosa. Estos tiempos son muy difíciles. Nosotros como católicos tradicionales conocemos lo que la Iglesia Católica ha sufrido y ha perdido por esta infiltración del comunismo. Sabemos qué ha ocurrido en el Concilio Vaticano II y qué perjuicio tan grande que ha sido, y que es hoy ver a la gente en la más grande de las ignorancias en los aspectos de la fe, convencidos que cumplen con la voluntad de Dios dentro del novus ordo y están completamente engañados. Todo esto es parte de ese comunismo y de esa consagración que la Virgen pedía para que esto no ocurra. Si se hubiera concretado como ella lo pedía, bueno, especulo yo, no es que lo sepa, pero quizás no se daba el Concilio Vaticano II, quizás no se decían todas las herejías y no se hacía todo el mal que se ha hecho hasta el día de hoy. Vivimos nosotros esta realidad desde un profundo dolor de agradecerle a Dios, de vivir en lo tradicional, que es lo perfecto como Dios lo quiso, y al mismo tiempo ver a nuestros seres queridos o completamente incrédulos o participando de ritos que no son agradables a Dios y que no entienden ni van a querer entender nunca de qué son partícipes porque no conocen. Esta ignorancia también, esta falta de formación es el resultado de todo esto que se ha generado desde la falta de fe, desde imponer. Ustedes son muy chicos, pero la palabra se las voy a decir igual, en el futuro van a poder entenderla, se llama racionalismo. El racionalismo, o sea, pensar todo y no dejar lugar al corazón y a la fe propia en Dios, que si no lo puedo explicar por hechos materiales, no existe. Ese racionalismo ha hecho que la gente diga, no lo veo, no lo creo. No se manifiesta, no existe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué sufren los pobres? Bueno, todas estas preguntas que ha instalado el enemigo a través de estas tendencias políticas y económicas y pseudo religiosas, lo que fuera. Y como el mundo quedó sin fe, sin la verdadera fe, aprovechó el demonio e insertó dentro de la fe lo que se llama nueva era, que son miles y miles de creencias satánicas, donde la gente se entusiasma con nuevas formas de hacer cosas, con
con el yoga, con el reiki, con el feng shui, con el tai chi, con prácticas hinduistas, con prácticas de otros, como dice San Pablo, los dioses de los paganos son todos demonios. Entonces todos los otros pueblos que no creen en el Dios verdadero están creyendo en demonios. Entonces, ante el vacío que dejó el ateísmo, la gente cree en cualquier cosa, en ponerse la tirita colorada en la muñeca, en tirar cosas extrañas en la casa, en poner objetos, son supersticiosos. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque ese lugar que yo tengo en el alma para recibirlo a Dios desde la fe y a la Virgen, y el amor de Dios y de la Virgen, está vacío. Entonces, porque el demonio mismo me dejó sin eso. ¿Y qué me acerca el demonio? Un montón de pseudos prácticas espirituales que supuestamente me van a devolver la salud del cuerpo y del alma, me van a dar paz, la meditación, en el yoga, en el reiki. Bueno, hay infinidad de cosas que la gente hoy cree que son todas engaños del demonio, porque el demonio sabe que nosotros somos seres espirituales que necesitamos creer y que necesitamos tener esperanza de lo que no se ve. Entonces nos entrega cosas tan poco comprobables, digamos, porque todos los ateos dicen si no veo no creo, pero me trae una práctica astral de cualquier cosa esotérica o de brujería que tampoco se ve y la gente cree con todo el poder, digamos, porque el demonio los engaña y porque no tienen formación religiosa. Nosotros estamos preparados para creer, para esperar, porque las tres virtudes más importantes son la fe, la esperanza y la caridad. Esa fe estamos diseñados para tenerla dentro nuestro. Y la esperanza, estamos diseñados para tener esa esperanza dentro nuestro. Como la boca está diseñada para hablar y comer y los ojos para ver, el alma está diseñada para tener fe, está diseñada para tener esperanza, está diseñada para tener caridad, para ser buenos, para amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces si alguien viene y me arranca todo eso y no tengo fe, y no tengo esperanza, y no tengo caridad, no tengo amor de Dios, el demonio nos engaña y pone en ese lugar cosas inmundas, asquerosas, llenas de corrupción, llenas de pecado, que hablan solo del demonio, del egoísmo, de la vanidad, de la soberbia, y las almas se deprimen, se enferman, se entristecen, están vacías y llenas del demonio. Por eso es muy importante que la conozcamos a la Virgen. Recemos mucho, mucho el Santo Rosario, mucho, todo el tiempo que podamos, porque cada rosario la Virgen recibe 50 rosas y nosotros recibimos conocimiento, amor, esperanza, fe, caridad. Nos llenamos de Dios. Ser hijos predilectos de la Virgen es lo mejor que les va a pasar en su vida. Se lo digo como testimonio de consagrada, ya más de 20 años. Todas las cosas buenas que me han pasado en esta vida, me han pasado como consagrada. Así que los animo a seguir esta semana rezando las oraciones que nos tocan, buscando a la Virgen en la Biblia. Les recomiendo que lean el Evangelio de San Lucas, porque este evangelista tuvo la gracia de escuchar de la boca de la Virgen el Evangelio que escribe. Marco, Juan, los otros evangelistas lo escriben, Juan de propia vivencia de haber acompañado a Jesús y los otros dos de lo que reciben de San Pablo. Sin embargo, San Lucas recibe el Evangelio que la Virgen se lo cuenta mientras él, que era médico y pintor, la pintaba. El cuadro que él pinta mientras él escuchaba a la Virgen es el cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Si pueden, búsquenla, mírenla. Imagínense que San Lucas está pintando ese cuadro mientras la Virgen le cuenta todo lo que le ocurrió a ella y a Jesús. Es un evangelio hermoso donde la vemos muy presente, mucho más que en los otros, porque ella es lo que está. Si ustedes leen esas palabras del Evangelio de San Lucas, la están escuchando a ella.
me están escuchando cómo ella contó las cosas, entonces les recomiendo que lo lean. Bueno, vamos a terminar esta charla con las oraciones de cierre. Siempre estoy a disposición de ustedes, pregunten todo lo que necesiten, no hay molestia alguna, lo que deseen se los voy a transmitir. Así que no tengan ninguna reserva ni vergüenza de preguntar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa, en ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Nosotros nos alegramos en ti, Teotocos, tú eres nuestra defensa ante Dios. Extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos el socorro del cielo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo una hermosa semana. La semana que viene hablamos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y ya a los pocos días tenemos la gracia de la consagración. Dios los bendiga siempre. Les dejo un enorme abrazo.